Gracias, señor presidente. Agradecerle también, como el resto de mis colegas, su comparecencia yo esta mañana. Poner de entrada en evidencia que aquello que han hecho estas dos sentencias, la sentencia del Tribunal Constitucional y la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, es poner en evidencia un problema que tiene nuestro sistema de protección social, que es la insuficiente protección social que se genera para los trabajadores a tiempo parcial. Es una cuestión que no es nueva. Usted ha hecho un relato histórico de las reformas que se han sucedido en estos últimos años para intentar dar respuesta a esa necesidad y precisamente a ese problema respondía ese mandato que se estableció en la Ley 27/2011, que usted con un punto de frivolidad ha menospreciado, pero que no puede menospreciar, porque es un mandato legal que lo obliga a usted. Reconoce que hay un problema y le da un mandato al Gobierno que en el marco del diálogo social resuelva ese problema. Por desgracia, ha sido el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Justicia quien ha forzado que demos cumplimiento a ese mandato legal que, entre otras cuestiones, precisamente introducía la necesidad de aumentar el nivel de protección social que generábamos a los trabajadores a tiempo parcial, con una demanda de incremento del coeficiente multiplicador que se utilizaba hasta entonces. Y podemos decir, por tanto, que el Gobierno no tan solo está en falso, porque debe de cumplir con las sentencias del Tribunal Constitucional, sino que han cumplido la Ley 27/2011, que establecía ese mandato de manera muy inequívoca. Por tanto, estamos en este momento y en el que además somos conscientes, y lo decía el señor Anchuelo, y en ello mi grupo coincide, es razonable de pensar que en los próximos tiempos la evolución del mercado de trabajo en España va a exigir una mayor presencia de trabajo a tiempo parcial. Hay muchas razones que aconsejan que nos movamos en esa dirección. Y que eso además, si implica que un mayor número de mujeres se continúen incorporando al mercado de trabajo con estas modalidades, mayor necesidad de garantizar que el sistema de protección social se acomode a esta realidad de nuestro mercado de trabajo. Es más, en las discusiones de por qué el tiempo parcial no crecía de manera suficiente en España, se planteaban siempre problemas de flexibilidad en términos de subvención por parte de las empresas y también en términos de seguridades futuras a los trabajadores que utilizan estas modalidades. Y además partíamos, y algún comentario que ha hecho el señor Coscubiela no es ni mucho menos menor, y el propio señor Anchuelo también ha hecho referencia a ello, que la realidad del tiempo parcial es muy diversa, que bajo estas modalidades atípicas de contratación se esconden realidades muy distintas que aconsejan mayor finura en cualquier aproximación a las soluciones legales que demos, sobre todo cuando pensamos en aquellas personas que de manera voluntaria optan por contratos a tiempo parcial y aquellas personas que no tienen más remedio que ir a un contrato a tiempo parcial. Ese es el contexto en el que se sitúa esta discusión, problema que arrastramos desde hace años, mandato legal para resolver este problema, sentencias que de manera inequívoca nos obligan. Y que la lógica de todo ello es: hay que ampliar la protección social que se genera. Hay que ampliar la protección social que se genera. Ustedes nos han trasladado a los grupos parlamentarios y a los agentes sociales una fórmula basada en el establecimiento de un denominado coeficiente de parcialidad, un coeficiente que es de carácter individual, que debe aplicarse de manera específica a cada uno de los trabajadores, de los futuros pensionistas, y que sustituiría la actual regla de cálculo. Mi grupo, en relación a su propuesta, puede considerar que se mueve en la dirección adecuada, pero que en la concreción legal que ustedes terminen trasladando en la correspondiente norma deberían ser capaces, uno, de garantizar una efectiva ampliación de la protección. Dos, de que aquellas personas que con las actuales reglas han podido beneficiarse de la protección no vean disminuida la misma. Y no es tanto en términos de mantener expectativas de derecho, sino de responder a la cuestión de fondo que nos plantea el Tribunal Constitucional, que es ampliar la protección social.
de quien ha tenido una carrera laboral de tiempo parcial pueda acceder a una pensión suficiente y digna, que es la segunda cuestión, en la que inevitablemente el debate no es tan solo en relación al acceso a la pensión, sino a la propia cuantía de la pensión. Y eso nos lleva, yo creo, a la discusión más compleja que tenemos encima de la mesa, que es la vinculación entre el acceso a la pensión, la cuantía de la pensión y los complementos a mínimos. Y ahí de decirle que resolver esa cuestión no va a ser fácil, sobre todo si tan solo abordamos la cuestión de los contratos a tiempo parcial. El señor Coscubiela y el señor Anchuelo han hecho referencia a ello. Lo que es evidente es lo que rompe en fuerza es todas aquellas situaciones que se derivan de personas con carreras laborales a jornada completa que no alcanzan esos 15 años y la protección social que se genera para estas personas. Y evidentemente usted ha hecho referencia a ello y el señor Olavarría ha puesto el acento en la misma, ¿no? La necesidad de mantener la lógica del principio contributivo y del incentivo a la cotización por parte de trabajadores y empresarios. Ahí es donde ustedes deben de formular una propuesta que en la concreción que nos trasladen responda a ampliación de protección, que nadie que hasta ahora se ha podido beneficiar de la protección quede excluido, de configuración de un mecanismo de complementos a mínimos que dé respuesta a eso, y que quizás hoy, y ahí me apunto a la tesis que el señor Coscubiela sugería, me apunto sin problemas, seamos capaces de resolver en las próximas semanas, meses, aquello que tenemos hoy con una urgencia, seamos capaces de figurar de aquí a un tiempo razonable una solución más amplia que permita no introducir mayores incoherencias en el sistema. Nuestra sensación, y habiendo hablado también, intercambiado opiniones con los agentes sociales, es que el acuerdo es posible y que las posiciones de los grupos, de los agentes sociales y del Gobierno no son tan distantes, que ciertamente el clima político en general no invita a nada de positivo, pero precisamente en este clima político tan pésimo en el que estamos instalados, que seamos capaces de alcanzar acuerdos en el marco del diálogo social, en el marco del Pacto de Toledo, para mejorar el nivel de protección social de nuestro sistema de pensiones, yo entiendo que la opinión pública, y ya no digamos los posibles hipotéticos beneficiarios, nos lo agradecerían. Y que eso aconseja, por tanto, un esfuerzo de consenso por parte de todo el mundo, empezando por el propio Gobierno. Y el secretario de Estado lo sabe porque se lo he trasladado en conversación telefónica. Los tiempos no deben de ser los que impidan el consenso y el acuerdo. Los tiempos no deben ser aquello que impida el acuerdo, ¿no? Y por tanto, si se deben de demorar aprobaciones de reales decretos porque es necesario terminar de cerrar cuestiones, que se tenga la inteligencia política que el momento requiere. Ustedes efectivamente tienen la mayoría parlamentaria que les puede permitir aprobar el real decreto que ustedes deseen. Pero lo que deben de valorar en términos políticos es si aquello que buscan es que esta decisión que tomen responda no tan solo a su mayoría política, sino que vaya acompañada de la mayoría social que se deriva del acuerdo social y del complemento político que aportamos el resto de los grupos. Cosa que, por otro lado, en el marco del Pacto de Toledo, digamos que es lo razonable, es aquello que pretendemos. Intuyo yo que su comparecencia hoy esta mañana responde a ese planteamiento. Pero esa lógica va más allá simplemente de una cuestión de las formas, de que se nos trasladen papeles y de que se comparezca en el marco del Pacto de Toledo, sino que algunas de las consideraciones que se le están formulando por parte de los grupos parlamentarios o por parte de los agentes sociales se incorporen en la posición del Gobierno. Y ha habido un recorrido respecto a las posiciones primeras que se mantuvieron, y yo le reclamo que continúe en ese recorrido, porque, insisto, nuestra sensación es que el acuerdo es posible. Y por nuestra parte, nada más. En la esperanza, en la confianza
de que en los próximos días, semanas, seamos capaces de resolver de manera adecuada el reto social y legislativo y jurídico que tenemos planteado. Gracias.